El tema de hoy se llama Ley de los senos. Hasta hoy nosotros hemos hablado y hemos resuelto problemas que tienen que ver con los triángulos rectángulos. Sin embargo, existen dos grandes familias de triángulos. Una que es los triángulos rectángulos que contienen en uno de sus vértices un ángulo de 90 grados, y también tenemos en la otra familia cualquier triángulo que no contenga un ángulo de 90 grados. En estos podemos encontrar agudos y obtusos, pero ninguno de 90 grados. Al parecer, pues la solución de los triángulos rectángulos es sencilla. Sin embargo, gracias a la ley de los senos, nosotros podemos resolver triángulos oblicuángulos. Y esto lo veremos en esta clase. Aquí tenemos un triángulo oblicuo. Observamos, tiene tres ángulos distintos, tres lados, tres vértices, que son los elementos del triángulo. En el caso de la ley de los senos, para que nosotros podamos resolver un triángulo oblicuo-ángulo, se tiene que cumplir con ciertas reglas. La primera, para resolver un triángulo oblicuo-ángulo es necesario conocer por lo menos tres de sus elementos. El primer caso sería un lado y dos ángulos. En el segundo caso sería dos lados, ¿sí? Y el ángulo opuesto a esos dos lados. Y esto quiere decir, pues, que ven, si observan, puede ser este lado y este, ¿verdad? Y el lado opuesto sería este o este. Bien. La segunda regla. Para entender mejor el cómo es que funciona la ley de los senos y nos permite a nosotros resolver este triángulo, es que en realidad esta ley encierra una división de este triángulo, descomponiéndolo en dos triángulos rectángulos. Es decir, traza una línea perpendicular dividiendo a un triángulo en dos partes. Y la ley lo que nos permite es ahorrarnos la duplicación de una operación resolviéndola bajo una proporción. 2. En el triángulo ABC, que es el que tenemos aquí, es A, B, C, con lados ABC, A, B y C, se cumple con respecto a la ley de los senos las siguientes razones. A sobre el seno del ángulo A se refiere al lado. Todos estos que están aquí son lados. A, B, C, observen que son letras minúsculas. Y en el caso de las funciones de la función trigonométrica seno, se refiere a cada uno de los ángulos y con la nomenclatura del vértice. De tal manera de que se cumple esta proporción y con la igualdad de las siguientes razones. Es decir, lado A sobre seno del ángulo A es igual a B sobre el seno del ángulo B, y el lado C entre seno del ángulo C es igual a seno a las razones anteriores. Con esto nosotros ya podemos aplicar a un problema directamente y lo vamos a resolver de la siguiente manera.
Bien, con este mismo triángulo y poniéndole algunos valores, vamos a plantear nuestro primer problema. Y entonces hacemos ese planteamiento empezando con entender que resolver el triángulo ABC es encontrar la magnitud de todos sus elementos. ¿Cuáles son sus elementos? 3 ángulos y 3 lados. En este caso nosotros tenemos ya 3 elementos conocidos que son 43 grados en el ángulo B, 112 grados en el ángulo C, el A es el incógnita, mientras que el lado C también es el incógnita y el lado A también es el incógnita. De tal manera que nosotros debemos entender que resolver el triángulo es encontrar las magnitudes de todas estas 3 incógnitas. Y en primer lugar hablaremos de resolver lo que es más práctico. En este caso sabemos que la suma de los ángulos interiores de un triángulo es igual a 180 grados, lo cual nos facilita poder encontrar con mucha facilidad el resultado, porque tendríamos nada más que restarle los que ya conocemos para obtener el que buscamos. Y en este caso es 180 menos 43 grados menos 112 grados, y esto nos va a dar el resultado que se obtiene con solo hacer esta operación aritmética. Y tenemos entonces que nuestro resultado del ángulo incógnita es de 25 grados. Conclusión: ángulo A es igual a 25 grados. Habiendo obtenido esto, entonces pasamos a la regla número 2, que son las igualdades entre las razones de la función seno. Habiendo obtenido ya entonces en conclusión el ángulo A de 25 grados, procedemos entonces a utilizar la igualdad entre las razones de seno y aplicamos la ley de los senos. ¿Cómo lo hacemos? Obteniendo la sustitución de los elementos que conocemos y la incógnita que nosotros estamos buscando. Entonces en este caso sería 20, que es B, sobre el seno del ángulo contrario a ese lado, que es 43. Y esto lo igualamos con C, que desconocemos, sobre el seno del ángulo contrario. Entonces, teniendo ya este planteamiento, lo que hacemos es despejar la C para obtener el valor que nosotros estamos buscando. Seno de 112 está multiplicando, está dividiendo, pasa multiplicando. Por tanto, seno de 112 multiplica 20 y se divide entre seno de 43 grados y obtenemos 27.20 unidades. Pongo unidades porque no dije que eran centímetros, metros, kilómetros, sencillamente son 20 unidades. Y esto nos lleva entonces al valor de C. Y lo que tenemos que hacer es quitar este valor, ¿sí? Y poner el obtenido, que son 27.20 unidades. Ahora vamos a pasar a lo que sigue, que es encontrar la última incógnita que nos queda. Lo que hacemos ahora entonces es que antes teníamos otra incógnita aquí, pero ahora ya no tenemos esa incógnita. Así que sustituimos los valores que conocemos y ponemos aquí en este caso 27.20, ¿verdad? Y lo vamos a dejar así. De tal manera de que para obtener A, lo que tenemos que hacer es despejar A. Y entonces
tendríamos que A es igual a 27.20 por seno de 25 grados entre seno de 112 grados. Por lo tanto, A es igual 12.39 que vamos a redondear a 40 unidades. Y entonces aquí ya podemos decir que C es igual a 27.2, vamos a ponerlo completo, 27.20, y que A es igual a 12.40. Y como ven, tenemos resuelto todas nuestras incógnitas. Solamente nos quedaría poner el valor que aquí obtuvimos, donde dice que A es igual a 12.40 unidades. Así es como funciona la ley de los senos para resolver los triángulos oblicuoángulos, entendiendo que resolver es encontrar la magnitud de cada uno de sus elementos. ¿Cuáles son sus elementos? Sus lados y sus ángulos.